De repente fui transportado a un mundo donde las mujeres eran más fuertes y directas, mientras que los hombres eran sumisos y más débiles. Al llegar allí, la diosa que me llevó a ese mundo me explicó que, si quería volver a la Tierra, necesitaba ser un hombre verdaderamente masculino en ese mundo feminista. Mientras todos los hombres eran pasivos, esperaban a que las chicas dieran el primer paso, y las chicas perseguían agresivamente a los hombres. Yo recibí la tarea de cambiar las reglas del juego y demostrar que los hombres también podían tomar la iniciativa. O también podía simplemente aceptar el triste destino de ser atormentado por mujeres asertivas todos los días y permanecer para siempre en ese mundo. Incluso en casa, mi hermanastra trataba de hacer que hiciera cosas impías. Para complicar aún más las cosas, yo era extremadamente atractivo, y en ese mundo las chicas no se reprimían. Mi buena apariencia hacía que fuera todavía más difícil tomar el control de las situaciones. Cuando iba a la escuela, todas las chicas intentaban conquistarme. Cuando regresaba a casa, mi hermana intentaba crear contenido para su plataforma de pago aprovechando cualquier oportunidad. Incluso cuando salía a caminar, los matones eran peligrosos y estaban dispuestos a robarme todas mis perspectivas futuras. Intenté conseguir un trabajo, solo para terminar siendo acosado por alguien de casi 2 metros de altura que no se contenía en absoluto. Me preguntaba cómo podía ser yo quien tomara la iniciativa y lograra que las chicas fueran más sumisas conmigo en un mundo tan loco. Sabía que si fracasaba, terminaría asimilado a ese mundo, convirtiéndome involuntariamente en alguien cada vez más femenino. Necesitaba apresurarme para demostrar que era un Chad según las condiciones que se me habían impuesto. Mi nombre es Chang Hao, aunque en este mundo todos me llamaban Hao Hao. Siempre había sido un tipo directo que salía a beber todos los días después del trabajo y conquistaba chicas sin dudar. Pero ahora sentía que algo estaba completamente equivocado en cuanto al género aquí. Me preguntaba qué era exactamente ese asunto de cambio de roles de género y si todo esto no sería algún tipo de sueño. Recordaba que estaba volviendo a casa después de un día estresante de trabajo, cuando de repente la luna se volvió roja. Todos en la ciudad desaparecieron, y lo siguiente que supe fue que desperté como este joven y bonito chico, pero con todos mis recuerdos intactos. De pronto, alguien comenzó a gritar en mi puerta. Era mi padre, llamándome Hao Hao y preguntándose por qué aún no estaba despierto. Yo estaba completamente confundido. Mi padre me dijo que me levantara, porque según él, Long Long y yo habíamos hecho una cita para ir de compras ese día, y porque él mismo iba a salir a comprar víveres antes de que todos fuéramos a cenar con la tía Chung. Me recordó que, siendo un chico, necesitaba cuidarme mejor, y que debía aprender a maquillarme con mi amigo, ya que estaba seguro de que él podía enseñarme. Mientras me pedía que me levantara y me vistiera, yo solo pensaba en lo absurdo que sonaba todo aquello. Cuidado de la piel, maquillaje. Me preguntaba a qué clase de mundo me había transportado. En ese momento lo comprendí. En este mundo, los roles de género estaban completamente invertidos, y que todo en la historia se había desarrollado de manera distinta. Desde la antigüedad, todos los imperios habían sido liderados por mujeres, mientras los hombres se quedaban en casa para cuidar de los niños. Las mujeres eran biológicamente más fuertes que los hombres, que tenían menos fuerza, menos resistencia y menos poder. Yo solo quería saber cómo me había metido en ese lío. Un tiempo después, mientras caminaba por la ciudad junto a mi amigo, él seguía actuando de manera exagerada y me sugería que fuéramos más tarde al centro comercial para hacernos las uñas, y que también podíamos conseguir unas mascarillas faciales que, según su idea, serían perfectas para mí, y hasta me preguntaba si tenía algún spray de pimienta, porque había oído en las redes sociales que las pandillas femeninas y los matones se estaban volviendo más descontrolados estos días. Yo lo escuchaba con una mezcla de fastidio y cansancio, sintiendo cómo cada palabra encajaba perfectamente con este mundo al revés que tanto detestaba. En un momento ya no pude soportarlo más, y en lugar de seguir fingiendo que nada pasaba, le dije que dejara de lado todas esas cosas lindas.
No quería mascarillas, ni accesorios, ni nada que me hiciera ver aún más afeminado a los ojos de este mundo. Dentro de mí solo quería maldecir la situación, al diablo con este lugar donde todo estaba invertido. Decidí que al menos, en lo que dependiera de mí, no habría géneros intercambiados en mi forma de actuar. Sin pensarlo demasiado, agarré al Long Long de la muñeca y lo arrastré calle abajo. Mi idea era simple y desesperada, buscar una tienda de tatuajes. Sentía que, si lograba cambiar mi apariencia, podría recuperar una parte de mi identidad anterior. Corrí con él hasta el estudio más cercano que encontré y apenas abrí la puerta, entré decidido a arreglar ese aspecto afeminado que tanto me molestaba. En mi mente, a partir de ese momento, pensaba que debíamos empezar a comportarnos como verdaderos machos, como chats, incluso en este mundo caótico. Dentro del estudio, intenté imponerme de inmediato. Quería algunos de esos tatuajes grandes y agresivos, un dragón, algo que pareciera de mafia china, cualquier cosa que gritara masculinidad. Sin embargo, las chicas del lugar me detuvieron al instante, como si fueran ellas las dueñas del concepto de dureza. Me dijeron, con su actitud superior, que los tatuajes eran cosa de chicas y que yo no debería hacerme uno a menos que fuera un chico malo de verdad. Aquello era la gota que colmaba el vaso. Hasta los tatuajes, símbolo de rudeza en mi antiguo mundo, aquí eran un accesorio femenino. En lugar de retroceder, me aferré más a mi idea. Sin permitir que sus opiniones me frenaran, me quité la camisa de golpe. No estaba dispuesto a recibir lecciones de un grupo de chicas sobre lo que significaba ser fuerte o masculino. En cuanto vieron mi torso desnudo, la reacción fue inmediata y exagerada. Fue como si la legendaria hemorragia nasal, típica de las historias al revés, se manifestara, pero ahora en la sala entera. Las chicas se alteraron, algunas se romperían y otras parecían dispuestas incluso a tirar dinero con tal de seguir contemplando el espectáculo. Nada de eso me importaba, solo quería recuperar mi imagen. Seguí insistiendo que quería un dragón azul, un fénix y un tigre blanco tatuados en mi cuerpo, algo que gritara que yo no encajaba en la delicadeza que pretendían imponerme. Pero Long Long no pudo soportarlo más y, avergonzado, me regañó, acusándome de exagerado e indecente. Al final, entre su presión, el caos en el local y la situación absurda, no conseguí nada de lo que quería. Terminé regresando a casa con una sensación amarga en la boca. Pensaba que de alguna manera el día seguía empeorando constantemente. Había intentado recuperar una pizca de mi antigua identidad y lo único que había logrado era hacer el ridículo frente a un grupo de chicas que veían mi cuerpo como un espectáculo. Fue justo en medio de ese mal humor cuando apareció en escena la persona menos oportuna posible, mi hermanastra, una chica más guapa y atractiva que cualquier otra que hubiera visto antes. Confundido, entré sin tocar a la habitación. Me metí allí, abrí la puerta sin pensarlo y en cuanto me di cuenta que mi hermanastra estaba allí, salí corriendo rápidamente, dejando detrás una mezcla de vergüenza y tensión incómoda. Más tarde, durante la cena, mi padre habló con una naturalidad que contrastaba con el desastre que yo sentía por dentro. Me recordó algo que según él ya me había dicho antes. Mi tía Chung se quedarían en la casa por un tiempo. Fue en ese momento cuando terminé de entender la situación. Mi padre se iba a casar de nuevo, y esa era la razón por la que Chin Chi estaba allí. Todos se estaban mudando porque nuestra casa era más grande y supuestamente más cómoda. Sin embargo, lo que más me incomodaba era la forma en que Chin Chi no dejaba de mirarme cada vez que tenía oportunidad, como si tratara de evaluarme o de apropiarse de algo que yo no entendía. De vuelta a mi habitación, estaba completamente exhausto. Sentía el cuerpo débil, como si no soportara el peso de todo lo que había pasado. No era solo el cansancio mental, físicamente también estaba al límite. El cuerpo que ahora ocupaba era realmente frágil, porque el chico que vivía en él antes nunca hacía ejercicio. En mi mundo antiguo siempre me esforzaba, salía, bebía y peleaba, pero aquí tenía una carcasa delicada, sin resistencia, que apenas soportaba el estrés del día.
Pensaba que no me imaginaba a mí mismo arreglándome con maquillaje lindo y vestidos, siguiendo el estándar de belleza que este mundo esperaba de los hombres. Maldije para mí mismo el hecho de no haber podido siquiera conseguir un tatuaje ese día. Para colmo, todo indicaba que esta era mi nueva realidad, un mundo donde las mujeres gobernaban cada ámbito de la vida. Mi padre y mi hermano se habían convertido en la práctica en personas completamente diferentes bajo estas normas torcidas. Llegué a la conclusión de que, si todo estaba al revés, tal vez la lógica indicaba que yo también debía actuar de manera femenina para encajar. La sola idea me repugnaba. Grité internamente que jamás haría eso, y en un arrebato de frustración, tomé un osito de peluche y lo lancé con fuerza. No quería nada que tuviera que ver con esa estética infantil y linda. El problema fue que, en medio de mi rabia, el osito terminó siendo el objeto menos llamativo de la habitación. De pronto, cuando lo comparé con lo que acababa de aparecer, se convirtió en el juguete más pequeño del lugar. Frente a mí se impusieron dos enormes esferas que eclipsaban por completo al pobre peluche. Mi hermanastra, sin una pizca de vergüenza, se lanzó sobre mí con determinación, reduciendo cualquier intento de resistencia a una reacción torpe. Intenté disculparme, intenté racionalizar la situación, pero ella no se detuvo. Sin vacilación alguna, se abalanzó sobre mí, acercándose con una calidez pegajosa que me hacía sentir atrapado. Mi mente procesaba la escena con horror y confusión, mientras mi cuerpo entraba en estado de alarma. Yo sabía que estaba borracha, sabía que no medía lo que hacía e intentaba hacerle entrar en razón. Aún así, ella siguió acercándose, analizándome con la mirada y el contacto, como si estuviera escalando una montaña suave y peligrosa a la vez. Sentí como mi rostro se encendía y una hemorragia nasal comenzaba a delatar mi estado. Ella se percató de mi timidez y de lo rojo que estaba. Parecía intrigada, como si se preguntara si estaba enfermo o si algo andaba mal conmigo. Incluso dio a entender que podía revisarme si lo necesitaba, como si fuera normal ese nivel de invasión física. Yo, con la nariz sangrante y el cuerpo rígido, insistí en que estaba bien, aunque por dentro no tenía claro ni qué estaba pasando, ni cómo frenarlo sin desencadenar otro desastre. Más tarde, ya en la noche, mientras intentaba dormir, una voz irrumpió en la oscuridad. Me ordenó que despertara. Mis ojos estaban medio cerrados, pesados por el agotamiento, pero aún así noté la presencia de otra de esas figuras robustas lista para abalanzarse sobre mí. Me asusté, preguntándome quién demonios era ahora y qué más podía ocurrir en ese día infernal. La silueta femenina se acercó y me sostuvo por la barbilla, obligándome a mirarla. Dijo que era la entidad que me había traído a ese mundo, y en ese instante la sensación de la luna roja volvió a mi memoria. Recordé el momento en que todo cambió, cuando el cielo se tiñó de rojo y la ciudad desapareció. Reconocí la misma energía y entendí que estaba frente a la diosa de la luna roja. Ella me explicó, con una mezcla de reproche y burla, que había escuchado mis oraciones patéticas en el mundo antiguo. Según ella, yo era el que se quejaba de seguir siendo virgen pese a tener tantas mujeres alrededor. En su lógica retorcida, este mundo era su respuesta, un lugar lleno de chicas que estarían más que dispuestas a secarme si así lo deseaba. Pero yo no compartía su visión. Le pedí que me devolviera a mi hogar, dejando claro que aquí no había una sola chica normal y que no me interesaba seguir siendo juguete de ese sistema. Ella me miró con desprecio y me llamó humano ingrato. Aún así, dijo que me daría una oportunidad. Si completaba una tarea específica, me dejaría ir. Yo quería saber cuál era esa tarea, y entonces me recordó algo que yo mismo había dicho en el mundo antiguo. Según ella, yo solía despotricar sobre mi deseo de convertirme en un hombre de verdad. Recordó mis propias palabras sobre que los hombres verdaderos siempre deben levantar pesas y volverse fuertes. La tarea, según la diosa, era aparentemente simple. Si lograba convertirme en un hombre de verdad en este mundo feminista, podría tener la oportunidad de encontrar el camino de vuelta. Si no podía, tendría que asimilarme por completo a este lugar. Pregunté, con temor, si eso significaba que acabaría volviéndome un chico afeminado, adaptado a las normas de aquí. Ella respondió de forma ambigua, dejando abierta la posibilidad, y cuestionó si realmente eso era tan malo.
Antes de irse, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí, me dijo que le diera una oportunidad a este mundo, asegurando que podría pasarlo genial todos los días si así lo decidía. Sus palabras no fueron un consuelo, sino una amenaza velada. Al día siguiente me desperté con el corazón acelerado y la cabeza hecha un lío. Lo primero que pensé fue que todo aquel encuentro había sido un sueño extraño, una mayatita generada por el estrés y la frustración. Pero al mirar a mi alrededor, al sentir otra vez ese cuerpo débil y notar los detalles de la casa, supe que nada de eso era solo producto de mi imaginación. Seguía atrapado en el mundo donde las mujeres gobernaban y, quisiera o no, tenía una tarea pendiente: demostrar de alguna manera que podía ser un hombre de verdad en un lugar empeñado en convertirme en lo contrario. Empiezo a prepararme mientras pienso cómo se supone que debo sentirme acerca de todo esto. Pero hay una cosa que tengo muy clara. Me veo demasiado bonito para ser un tipo. Maldigo en silencio toda esta situación. Todo esto me parece extremadamente sospechoso, pero aún así decido que necesito aprender más sobre este mundo antes de hacer cualquier cosa. Un tiempo después de leer montones de periódicos y artículos, casi no puedo creer lo que estoy viendo. Me entero de que un estudiante universitario de 20 años fue demandado por negarse a casarse con una rica vaquera y de que otro estudiante fue sentenciado por asesinar a su esposa. Me pregunto qué demonios es todo eso, porque incluso los crímenes parecen invertidos aquí. Sin embargo, eso ni siquiera es lo peor. Descubro que en este lugar tienen una forma científica de comprobar si un chico sigue siendo virgen. Los hombres en este mundo son simplemente demasiado femeninos. Sus peculiaridades fisiológicas se parecen a las de las mujeres en mi mundo anterior. Incluso existe algo como una especie de menstruación masculina. Para mí, todo esto es una absoluta pesadilla. Por un momento pienso que no hay otra forma de volver. Me dejo caer al suelo, desesperado, y me repito que esto no puede ser definitivo, que no tiene por qué ser la única realidad posible. Dejando de lado la escena con la diosa de la luna roja, me digo que técnicamente podría regresar si logro entender exactamente qué pasó la noche en que vine aquí y consigo que vuelva a suceder. Si pudiera recrear ese momento, quizá podría regresar a mi mundo original. Pero luego me detengo y pienso con más frialdad. Me pregunto cómo se supone que voy a hacer algo así. En este mundo solo soy un estudiante de secundaria sin un centavo y sin contactos. No tengo poder, ni recursos, ni influencia. Maldigo otra vez para mis adentros y decido que tendré que dejar esa teoría para más adelante, cuando al menos entienda mejor dónde estoy. Salgo de mi habitación y me encuentro con mi hermana Chin Chin preparando el desayuno, preguntándome si me gustaría comer algo. Acepto la idea del desayuno, aunque por dentro siga maldiciendo mi situación. De repente me sorprendo pensando que, siendo sincero con la diosa de la luna roja, este mundo no está tan mal cuando se trata de comida y comodidades. El siguiente capítulo en mi vida comienza conmigo preparándome para ir a la escuela. Me miro al espejo y tengo que reconocer que mi cara es bastante guapa. Intento tranquilizarme, recordarme que soy un hombre, pero mi aspecto sigue siendo demasiado femenino para mi propio gusto. Ese día será el primero en que vaya a la escuela desde que llegué a este mundo, y la idea de volver a estudiar en estas condiciones me genera sentimientos encontrados. Cuando voy a la cocina, me encuentro con la escena de mi madrastra dándome una palmada en el trasero a mi padre como si fuera algo normal y cotidiano. Mi cara se queda congelada sin saber si lo que estoy viendo y sintiendo me gusta o me desagrada por completo. La incomodidad es tan grande que simplemente me disculpo de manera apresurada y salgo corriendo hacia la escuela para escapar de esa situación. Por supuesto, no voy solo. Me dirijo a la escuela con mi mejor amigo, Long Long. Él va entusiasmado enseñándome un nuevo lápiz labial que acaba de conseguir y se muestra encantado con el color, como si aquello fuera un tema central de nuestra vida. Yo, harto de esa dinámica, lo rechazo de mala gana y le dejo claro que no me interesa. Long Long se sorprende por mi reacción y se queja que antes solíamos hacer esas cosas juntos, que yo he cambiado. Entonces le dejo claro que tengo un concepto distinto de lo que es ser un hombre de verdad.
Dentro de mí está muy presente la idea de que quiero convertirme en un verdadero Chad, un tipo fuerte y decidido, no el modelo de masculinidad delicada que este mundo espera. Long Long se preocupa y me dice que si quiero convertirme en uno de esos hombres machos, como los que yo idealizo, nadie querrá casarse conmigo en este mundo. Me enfurece. Me pregunto qué está diciendo. ¿Cómo puede ver algo malo en querer ser fuerte? Pero antes de que pueda seguir discutiendo, él me agarra del brazo y me señala que alguien nos está observando. Levanto la mirada y veo a una chica de pie cerca de nosotros. Me pregunto si es de verdad tan amenazante. Dentro de mi cabeza me burlo de la situación. Dos tipos como nosotros sintiéndonos intimidados por una chica como ella. Incluso pienso que si viniera a hacernos daño, estaría dispuesto a defendernos, porque en mi lógica sigo creyendo en una especie de equidad de género, aunque aquí todo esté tan distorsionado. Sin embargo, Long Long está nervioso, suda y me dice que estoy diciendo tonterías, que ni siquiera soy capaz de levantar un ladrillo con este cuerpo. Me rebelo internamente contra esa afirmación. Recuerdo que en mi mundo anterior solía ir al gimnasio todas las noches y que incluso me unía al club de MMA. Con esos recuerdos en mente, agarro a Long Long y echo a correr hacia la escuela, arrastrándolo conmigo. Él protesta. Dice que odia correr y que tendrá que rehacerse el maquillaje por mi culpa. Mientras corro, me pregunto por qué estoy huyendo así, y sobre todo, por qué este cuerpo es tan débil en comparación con el que tenía antes. Finalmente llegamos a la escuela de negocios Elliston. Incluso allí todo es diferente a mi mundo antiguo. Las chicas son claramente más fuertes, dominan el espacio, y los roles de género parecen completamente invertidos. Pienso en lo drástico que ha sido ese cambio, y también caigo en la cuenta de que, por lo visto, mi familia actual es lo suficientemente rica como para enviarme a una escuela privada como esta. Cuando entro a mi salón de clases, veo a un chico pidiéndole ayuda a una chica para abrir una botella. Él no puede siquiera con el tapón y le suplica ayuda. Ella, con total seguridad, acepta encantada y lo hace ver como algo facilísimo. Yo observo la escena sorprendido. Me cuesta creer que el tipo ni siquiera sea capaz de abrir una simple botella de agua. Movido por el orgullo, tomo la botella con la firme decisión de intentarlo yo mismo, negándome a creer que soy tan débil como para no poder abrirla. Sigo caminando por el pasillo de la escuela. Long Long quiere quedarse a mi lado en todo momento y me pide que vayamos juntos al baño, como si fuera algo natural. Yo, agotado ya de tanta dependencia y de esa forma de relacionarse, decido simplemente correr en la dirección contraria. No necesito que me acompañe incluso en eso. Mientras avanzo por los pasillos, comienzo a notar las miradas. Las chicas me observan abiertamente y empiezan a hacer comentarios sobre mi aspecto. Algunas destacan lo suave que se ve mi piel, comparándola con porcelana. Otras miran mi cuerpo desde atrás y señalan lo bien que se ve, con un tono que percibo como claramente invasivo. La forma en que me describen, la manera en que hablan de mi apariencia y de ciertas partes de mi cuerpo es incómoda y descarada. Me doy cuenta de que no me ven como una persona, sino como un objeto bonito del que pueden hablar sin filtro. En ese momento, mientras escucho sus murmullos y risas, me golpea una comprensión amarga. Así es como se siente el acoso sexual. Y ahora me está tocando a mí. Necesitaba hacer algo con respecto a mi cuerpo. Seguía siendo demasiado débil y eso me carcomía por dentro. Decidí que tenía que encontrar un lugar donde pudiera hacer ejercicio, algún sitio donde pudiera volverme más fuerte de verdad. Saqué mi teléfono y empecé a buscar clases de Muay Thai para principiantes. Encontré un anuncio que parecía legítimo y pensé que valdría la pena comprobarlo en persona. Aún así, sabía que el entrenamiento muscular por sí solo no me ayudaría a convertirme en un verdadero Chad. No bastaba con tener músculos, tenía que estar mentalmente preparado para todo esto. En mi cabeza resonaban frases sobre la idea de que, si nadie asumía el rol, alguien tenía que cargar los botes. Llegué a la conclusión de que convertirse en un verdadero Chad era un estado mental antes que nada, una forma de ver el mundo y de verme a mí mismo. Mientras pensaba en eso, mi compañera de clase, Yuan Yuan, se acercó a hablar conmigo. Su aparición repentina me tomó por sorpresa y por un momento sentí que se movía como una especie de ninja,
acercándose sigilosamente mientras yo estaba distraído con el teléfono. Ella se disculpó, explicando que me había estado llamando, pero que yo no la había escuchado porque estaba demasiado concentrado en la pantalla. De pronto se acercó demasiado, y demasiado rápido. Percibí esa invasión de mi espacio como algo incómodo. Quiso saber si estaba seguro de que no estaba haciendo nada malo, y dejó caer la sospecha de que quizá estaba hablando con alguna chica. Me alteré de inmediato. Dentro de mí me repetía que no estaba haciendo nada de eso, que seguía siendo un tipo tradicional y sentía la necesidad de marcar distancia. En mi mente insistía en que los hombres y las mujeres no deberían acercarse tanto en público, y que esa cercanía me incomodaba. Pero ella fue más rápida que yo. Me tomó la mano sin dudar y comenzó a comentar lo suaves y hermosas que eran. No podía creerlo. Pensé que estas chicas eran increíblemente agresivas en este mundo, y que Joan en particular estaba cruzando todos los límites. Mentalmente le exigía que prestara atención a sí misma, que se comportara de una manera más recatada, convencido de que las chicas no deberían actuar así. Ella, sin embargo, notó que yo estaba diferente ese día. Señaló que antes no actuaba de esa forma y sugirió que tal vez no había dormido bien recientemente. Dijo que conocía un buen método de masaje y que podía ayudarme, proponiéndose frotar mis manos para aliviar mi supuesta tensión. Cuando intentó agarrarme de nuevo, traté de detenerla, pero me di cuenta con sorpresa de que era increíblemente fuerte. No conseguía empujarla ni liberarme fácilmente de su agarre. Afortunadamente, la maestra entró en el salón en ese momento. Dio la orden de que todos regresáramos a nuestros asientos porque la clase estaba a punto de comenzar. Era la señorita Ma, la profesora de inglés. Me senté, tomé el libro y empecé a leerlo. Para mi sorpresa, entendía todo con facilidad, lo que resultaba extraño teniendo en cuenta que en mi vida anterior ya me había graduado hacía mucho tiempo. Al menos en este universo alterno, ocupaba el lugar de un estudiante de alto nivel. Miré a la maestra con confianza, completamente seguro de que podía responder cualquier pregunta que quisiera hacerme. Dentro de mí estaba listo para demostrarlo, convencido de que no habría problema con el inglés. Ella ajustó sus gafas y me observó, pero en lugar de interrogarme sobre el contenido, me preguntó si me sentía bien. Comentó que hacía calor y sugirió que tal vez debería ir a la enfermería. Yo, desconcertado por esa reacción, tenía claro que no me pasaba nada físico. Me sentía irritado por el hecho de que en lugar de reconocer mi capacidad, me trataran como si estuviera delicado. Las chicas de la clase empezaron a comentar que yo estaba actuando extraño ese día. Yo me encogí de hombros, harto de las expectativas y de la imagen que tenían de mí. Pensé que al final lo mejor sería hacer lo que quisiera, aunque todo el mundo lo considerara raro.